Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Para no romper la tradición de traerles un relato ocurrido a militares, esta semana les traigo una historia en extremo fascinante y que de hecho podría tener alguna relación con otro de los episodios que verás o quizá ya viste esta misma semana sobre la legendaria Cueva de los Tallos en Ecuador. Había tenido un poco abandonados a uno de los grupos consentidos del canal. Estoy hablando, claro, de los reptilianos. Muchas veces te he dicho que no creo para nada la teoría conspirativa que ronda en el internet sobre que estos seres son alienígenas que se disfrazan de seres humanos y caminan entre nosotros, casi todos bajo la forma de líderes políticos y celebridades, pues intentan conquistar el mundo y gobernarnos desde las sombras. Suena ridículo, ¿no crees? Pues el relato que nos atañe hoy tiene más que ver con el entendimiento que yo tengo sobre el tema de los reptilianos, después de varios meses de haberme empapado sobre esta temática. Después de que termine esta historia, verás que es mucho más probable que los reptilianos, en caso de ser reales, sean una especie avanzada de criaturas terrestres que han habitado bajo la tierra en sus propias ciudades desde hace muchísimos siglos, como afirmaban muchos de nuestros antepasados de todo el mundo. Pero los reptilianos no serían animales, no señor. Se trataría de criaturas pensantes, avanzadas tecnológicamente, civilizados e incluso con características físicas y telepáticas mucho mayores a las de los humanos. Pues ellos llevarían, según las leyendas y mitologías del mundo, muchísimo más tiempo habitando este planeta que nosotros. Pero de que son enemigos de la raza humana estos reptiles, de eso no me quedaría ninguna duda. Pues bien, trasladémonos a Brasil, a la selva amazónica. Es curioso que ocurra precisamente en esta legendaria región del mundo esta historia, pues podría indicar que la mítica ciudad subterránea de Acacor en realidad existe, y no se trataría solo de una leyenda. Y en caso de que fuera real, los habitantes de Acacor no serían seres humanos. Pero me estoy desviando. Ya te hablaré de la leyenda de la ciudad perdida de Acacor en el Amazonas en otro momento. Sigamos con el relato de estos militares. Lo que te estoy por contar ocurrió hace más de 30 años, en 1990, en la zona que se encuentra entre Venezuela y Colombia, y fue narrada en el programa del investigador de temas paranormales Luis Carlos Campos, por un militar argentino a quien llamaremos Felipe, para fines prácticos. Cuenta Felipe que él era parte de una división de fuerzas especiales en su país, pero al ser una especie de grupo élite, había muchos soldados que también provenían de otros países de Sudamérica, no solo de Argentina. E incluso había elementos en este agrupamiento militar que venían de sitios como Estados Unidos e incluso de Reino Unido. El objetivo de este grupo especializado era hacerle frente a grupos peligrosos de traficantes de todo tipo de mercancía ilegal, pues hacían uso de los rincones más recónditos de la selva amazónica para montar sus bases de operaciones y poder seguir quebrantando la ley. En una ocasión, Felipe fue asignado a un grupo bastante peculiar,
conformado por 8 hombres. Él mismo, un soldado uruguayo, un peruano, un chileno, 2 argentinos más, un sargento en jefe que era británico y un teniente norteamericano. La misión de este grupo en aquella ocasión era ir a buscar en lo profundo de la selva una cueva que la división de inteligencia sospechaba fungía como guarida y base de operaciones de un grupo criminal que estaba comerciando en varias zonas de Sudamérica. El regimiento de Felipe no iría a destruir la cueva por ellos mismos, ni a aniquilar a todos y cada uno de estos criminales uno por uno. Lo que haría, primero que nada, sería ubicar y dar con la localización exacta de la mentada cueva, pues como se encontraba en una zona virgen y muy aislada de la jungla, los superiores de inteligencia no tenían la más mínima idea de dónde podía estar exactamente. Una vez localizada la cueva, el equipo debería introducirse en ella y plantar explosivos y sondas que fungirían como algo similar a los GPS modernos. Por medio de estas sondas, los helicópteros que serían enviados por la base militar podrían localizar la ubicación exacta, y entonces, al haber llegado al sitio, bombardearían la cueva y ésta se vendría abajo con sus ocupantes dentro, terminando con esa maldita enfermedad de raíz. Aunque claro, los militares sabían que estos delincuentes no los iban a dejar pasar así como así, por lo que iban preparados con su armamento y tenían órdenes claras de disparar contra cualquier persona sospechosa que ellos descubrieran que los seguía entre los árboles de la selva. Tenían que hacer lo que hiciera falta para completar esa misión, pues a las autoridades les urgía desmantelar a este grupo de traficantes. En fin, el grupo de 8 soldados fue dejado en una zona montañosa a donde sí podían acceder los helicópteros, pero de ahí ellos tuvieron que adentrarse en la espesa maleza de esa zona virgen de la selva y dirigirse montaña arriba para buscar la cueva, guiándose un poco a ciegas por las vagas coordenadas que los de inteligencia les habían proporcionado. Después de varias horas, los militares encontraron la cueva. Esta, se dieron cuenta de inmediato, no era una cueva normal, y sin duda fungía de refugio para alguien. ¿Cómo lo supieron? Porque la entrada no era una abertura natural que se había formado tras siglos de erosión, sino que parecía, en propias palabras de Felipe, como si el marco de una puerta hubiera sido cortada y trazada con un láser. Esto porque las líneas y el contorno mismo del umbral eran perfectos, hecho por mano de alguien, ayudado por una herramienta sumamente precisa y elegante. Lo que sea que hubieran utilizado para hacer esa entrada en la cueva, había cortado la piedra de manera tan fácil como una motosierra en madera delgada. Esta fue la primera luz roja que se encendió en el cerebro de nuestros héroes, pero aún faltaba mucho por descubrir en este viaje que les cambiaría la vida. Apenas avanzando unos 30 metros hacia el interior de la cueva, los soldados se toparon con el siguiente elemento macabro en ese recinto natural que había sido profanado por alguien. Lo que hallaron fue un grupo de animales y alrededor de 30 personas, todos civiles, asesinados de maneras brutales. Todos, tanto personas como animales, estaban regados por el suelo de la cueva, apestando debido al calor, y ya comenzaban a mosquearse y a gusanarse. ¿Quién había hecho todo eso? Es decir, el hallazgo de las personas sin vida era, dentro de lo que cabía, de esperar en una situación así. Pero ¿por qué un grupo de traficantes aniquilaba de esa forma a tantos animales? ¿Qué ganaba con eso? ¿Habían hecho una especie de ritual satanista? ¿O estaban haciendo pruebas con algún producto en el interior de la cueva? Eso era lo que los militares debían averiguar. Para eso habían sido enviados allí. Ya seguros de que había personas peligrosas en zonas más profundas de esa cueva,
Los soldados cargaron sus armas y avanzaron con más precaución aún que antes, y con ojos en la espalda, para estar atentos de que los ocupantes de esa cueva no se percataran de su presencia. Cuando se internaron más en el sitio, los militares comenzaron a experimentar una dificultad para respirar bastante intensa y también empezaron a toser. Ellos sabían que en ciertos niveles de algunas cuevas es normal que esto ocurra, pero cuando empezaron a toser, aún estaban relativamente cerca de la entrada, así que no tenía mucho sentido. Además, el picor en la garganta que ocasionaba esa tos se sentía como cuando alguien quema chiles. No era un gas natural lo que estaba ocasionando eso. Había algo más en el ambiente de la cueva. Algo que había sido colocado, por decirlo de alguna manera, ahí, por alguien. El sargento les indicó a todos que se colocaran sus máscaras antigás y los hombres obedecieron. Siguieron avanzando y se toparon con una red de caminos que claramente habían sido hechos por alguien, delimitados y asfaltados por el hombre, pues además estaban iluminados como si fuera una carretera o algo así. Era claro que aquellos caminos eran transitados durante todo el día por los ocupantes de la cueva. Al parecer, estos delincuentes habían construido un narcotúnel en medio de la selva del Amazonas y el punto de ingreso era esa cueva. Pero, ¿a dónde dirigía? Los soldados habían ido colocando los explosivos y las sondas que sus superiores les habían ordenado a lo largo de toda la cueva, desde la entrada hasta el punto que ya habían alcanzado. Sin embargo, siguieron avanzando para ver si descubrían algo más, cualquier tipo de información que pudiera ser de utilidad en el informe sobre la misión que tendrían que hacer al volver a la base. Ojalá no hubieran avanzado más y hubieran dado media vuelta hacia la salida cuando pudieron, pues lo que encontraron más adelante cambiaría su percepción del mundo por el resto de sus días y les abrió los ojos a una realidad que, honestamente, estaban mejor sin conocer. Antes de continuar, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes alguna experiencia de terror que quieres que narre en el canal, envíala a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon o el audiolibro en mi Patreon, los links están en la descripción del video para que los adquieras. También puedes tener acceso al audiolibro al hacer clic en el botón unirse debajo de este video y seleccionando la opción Miembros Alfa para tener acceso al audiolibro aquí mismo en YouTube. Ahora, sigamos con el relato. Lo que encontraron los hombres fue una enorme plataforma, también artificial, construida en las entrañas de esa cueva amazónica. Sobre la plataforma habían varias jaulas colgadas del techo de la cueva y en su interior había personas, hombres, mujeres y niños que lloraban de dolor y desesperación, pues al parecer habían sido sometidos a castigos y torturas físicos más allá de las palabras para poder ser descritas, a juzgar por las heridas en sus cuerpos desnudos y el dolor en sus lastimeros llantos. El sargento rápidamente les dijo que se agacharan y se ocultaran, y ellos lo hicieron. Los hombres escucharon ruido sobre la plataforma y creyeron que eran los criminales a los que buscaban, quienes tenían a esas pobres personas en jaulas. Pero lo que emergió de entre la oscuridad no fueron personas, sino 4 criaturas horribles que, al parecer, eran los custodios o guardias de aquella zona, quienes estaban a cargo de cuidar a esos pobres prisioneros. Los 4 seres, en definitiva, no eran humanos en lo absoluto. Eran tan horrendos como olían, de más de 2,5 metros de altura.
Su piel parecía rugosa al tacto y tenía una tonalidad como de arena. Además, tenían largas orejas puntiagudas pegadas a su gigante cabeza calva. También tenían 2 enormes ojos negros, de los cuales destellaba una luminiscencia roja, como en ninguna criatura de la tierra que los soldados hubieran visto en su vida. Los 8 militares observaron desde la distancia, ocultos detrás de una roca, con absoluto horror, lo que yacía frente a ellos. ¿Qué carajo eran esas cosas? Eran como reptiles que habían sido fusionados con personas parecidos al personaje Piccolo de Dragon Ball, pero en versión monstruosa y aberrante, por no mencionar que tenían ahí encerradas a esas pobres torturadas, y ellos habían sido los responsables de la carnicería que se habían encontrado a la entrada de la cueva. Felipe se retiró la máscara antigas que llevaba puesta, pues esta no le permitía ver bien a esas cosas. Lo aterrador fue que, en cuanto lo hizo, la criatura volteó en dirección hacia donde estaban ocultos los militares y comenzó a avanzar hacia allá. Aterrado y furioso, el sargento le ordenó que se la volviera a poner y Felipe lo hizo. En cuanto se puso la máscara antigás, el reptiloide se detuvo en seco y se dio media vuelta. Se reunió con sus otros 3 compañeros y se marcharon de la plataforma. Antes de que los soldados pudieran preguntarse entre ellos qué rayos era lo que habían visto, el sargento les dijo que debían salir ya mismo de la cueva, pues el helicóptero que sería enviado para bombardear ya estaba en camino, y si ellos se encontraban dentro de esta cuando se viniera abajo, se quedarían encerrados junto con esos monstruos, así que debían darse prisa. Los soldados echaron a correr, pero Felipe se detuvo y sacó sus binoculares. El sargento tiró de él y le preguntó qué rayos estaba haciendo, a lo que Felipe respondió que quería ver a los rehenes de las jaulas. El sargento, en vez de regañarlo o exigirle que corriera, le dijo: «No te va a gustar lo que verás». Y en efecto, cuando Felipe vio a través de sus binoculares en dirección a las personas de las jaulas, se dio cuenta de que éstas no eran personas normales. Las criaturas tenían dientes horribles, chuecos y amontonados, parecidos a colmillos, y además tenían los ojos completamente negros. Esto hizo que Felipe corriera como alma que lleva el diablo, y afortunadamente él y sus 7 compañeros lograron salir de la cueva antes de que ésta fuera volada en 1000 pedazos por el helicóptero que fue enviado, con los reptiles y los seres de ojos negros en su interior, enterrándolos para siempre bajo toneladas de piedras y tierra. Los militares, tras declarar misión cumplida, fueron llevados a un barco portaaviones como invitados. Ahí les dieron de comer, de beber e incluso les dieron cigarrillos gratis. Los trataron más que como militares, como si fueran huéspedes de un crucero o algo por el estilo. Obviamente, uno de los superiores les pidió un informe y ellos le narraron todo lo que había ocurrido, palabra por palabra, y lo que habían visto en el interior de esa cueva, incluyendo a los seres reptiles, a las cosas en las jaulas y los detalles de la construcción de la cueva. Viajaron a bordo de este barco durante un par de días y fueron llevados a una ciudad en Chile, para de ahí ser llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Al llegar, los militares que los escoltaron les dieron una macabra despedida, pues lo único que les dijeron fue: «Sabemos quiénes son, y si dicen alguna palabra sobre lo que ocurrió en la selva, las cosas se pueden poner muy feas para ustedes y para sus familias». Hoy, a más de 30 años de este suceso, estos 8 militares no volvieron a tener contacto entre ellos, y Felipe, por lo menos, tiene pesadillas todas las noches, pues sabe que literalmente existe un infierno aquí en la tierra, o mejor dicho, debajo de ella, y los demonios son en realidad esas cosas horrorosas de 2,5 metros y características de reptil. Y Felipe teme que algún día estos seres decidan subir a la superficie por nosotros.
¿Tú qué piensas? ¿Has tenido alguna experiencia con uno de estos seres reptilianos alguna vez? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios del video, o si es un relato muy largo, puedes enviarlo a necronomiconrelatos@gmail.com. Si es suficientemente interesante, lo compartiré y lo narraré aquí en el canal. No olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No te olvides de seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon o descargar el audiolibro en MP3 en mi Patreon, ambos links están en la descripción del video. Esto fue El Grimorio de Riggs y el encuentro de unos militares con reptilianos en la selva del Amazonas. Nos vemos en la oscuridad.